Muy buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a este webinar de nuestro equipo Farmacovigilancia en Español. El día de hoy vamos a compartir con ustedes el tema de SIOMS y la farmacovigilancia, y para ello tenemos dos grandes colegas que nos engalanan y nos acompañan el día de hoy. Josué Bautista, quien es químico farmacéutico de la Universidad Nacional de Ciencias Biológicas, tiene 17 años de experiencia en la industria farmacéutica, fundador de este grupo Farmacovigilancia en Español y colaborador de DIA Newsletter, con quien vamos a dar inicio del tema SIOMS y farmacovigilancia. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes. Buenas tardes para todos y para todas quienes nos siguen. Buenas noches para quienes están conectados en Argentina, Chile, en Brasil. Betty, me da mucho gusto saludarte, encontrarte nuevamente en este espacio, nuestro espacio, el espacio de los y los farmacovigilantes. Gracias por esta introducción. Y bueno, como bien lo mencionaba Betty, quien también ustedes deben saber que es fundadora, y seguro lo saben, es fundadora de este grupo de Farmacovigilance en español. El día de hoy estamos aquí para conversar con ustedes de una temática que desde esta perspectiva nos parece muy relevante poder traer a esta mesa de conversa de las y los farmacovigilantes en Latinoamérica. Y a manera de contextualizar algunos de los otros puntos que estaremos revisando posteriormente, voy a permitirme empezar a compartir mi pantalla y les pediría por favor a mi querida Betty si me dejas saber cuando ya puedan ver mi pantalla y cuando ya puedan ver la presentación en modo presentación. Listo, Josué, podemos verlo. Fantástico. Ok, bueno, en ese sentido, como les mencionaba, hemos preparado una introducción para ustedes en aras de poder contextualizar lo que creemos relevante hacer desde este esquema, desde este escenario de el trabajo que ha estado haciendo esta entidad, este consejo en materia de farmacovigilancia. Todo esto con el espíritu de seguir trayendo hacia las y los farmacovigilantes de Latinoamérica estos entregables que se han generado en los ámbitos mundiales, en estos ámbitos de primera clase en materia de farmacovigilancia. Para iniciar mi presentación es importante hacerles saber que esta intervención de su servidor pues se realiza con fines meramente educativos y que además todos aquellos puntos de vista, ideas, posiciones que yo exprese son sin duda alguna el resultado de lo que yo pienso, creo a título personal y de ninguna manera pues representan las posiciones o las ideas de la empresa en la que colaboro o de las asociaciones o instituciones de las cuales también formo parte. En ese sentido, esta primera intervención estará vinculada con una agenda que tratará de cubrir cuatro puntos que nos parece desde Farmacovigilance en español muy interesantes y relevantes para nuestro hacer. Primero, estaremos hablando de algunos antecedentes de este consejo, porque valdría la pena hacer una revisión desde dónde nace este consejo para poder entender justamente qué es lo que han venido generando en materia de grupos de trabajo como parte del consejo y probablemente poder echar un vistazo hacia lo que en particular se ha realizado para farmacovigilancia desde estos grupos de trabajo. No menos importante, a consecuencia de este trabajo que hace este consejo, pues se han generado diversas publicaciones, diversas guías y diversos lineamientos, digámosle así, diversas instrucciones. Y es en este ejercicio donde también intentaré compartir con ustedes algunos de los elementos o algunos de los trabajos que se encuentran disponibles para la comunidad de farmacovigilantes en Latinoamérica en aras de poder robustecer y consolidar, pero sobre todo complementar nuestro entendimiento y conocimiento en esta materia. Y no menos importante, tratar de dejar un antecedente y sobre todo una conversa de la visión a futuro que desde este consejo puede estarse generando, sobre todo en favor del hacer de la farmacovigilancia. Hablando de los antecedentes, para hablar de los antecedentes de este consejo, me gustaría iniciar con una pregunta para todas y todos quienes nos están siguiendo en esta transmisión de LinkedIn. Me gustaría iniciar con una pregunta. Y la pregunta que les quiero hacer, en aras de sondear qué tanto estamos familiarizados con este consejo, con el consejo de SIOMS, me gustaría preguntarles, ¿en qué año ustedes
consideran que fue fundado este consejo? Opción 1, 1946. Opción 2, 1947. Opción 3, 1948. Y opción 4, 1949. ¿Dónde queremos ver sus respuestas? En los comentarios de esta transmisión. Por favor, coloquen ahí digamos, su opción en la cual ustedes consideran o recuerdan o probablemente ya revisaron y están ciertos de en qué año fue fundado este consejo. Este consejo que ha tenido un papel muy relevante en materia de farmacovigilancia. 1947, 1948, 1949 o 1946. Vamos a dar un momento, vamos a dar unos cuantos segundos para quienes nos acompañan en esta transmisión puedan dejarnos saber su respuesta. Ok, vamos a ver quién contestó correctamente o quién se acercó un poco más hacia esto. Como antecedentes de la fundación y consolidación de este consejo, pues vale la pena hacer mención que fue en el año de 1949, por lo tanto, quienes hayan respondido 1949, felicidades, porque ese es el año en que este consejo fue constituido, como lo ven en pantalla, formalmente. ¿A través de qué? A través de una colaboración que se dio entre la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud. Pero ojo, la creación de este consejo se vinculaba principalmente con una necesidad que la UNESCO observó. ¿Para qué? Para generar eventos y congresos médicos científicos. Inicialmente, este consejo pues nació desde esta necesidad en ámbito de poner a la mano de los profesionales de la salud elementos y foros que les permitieran seguir construyendo su formación en los ámbitos más amplios de la formación médico-científica. Fue en el año de 1952 cuando formalmente adopta este nombre del Consejo Internacional de las Ciencias Médicas. Es en 1952 cuando ya se le da esta denominación y es a partir de ahí como CIOMS, bajo esta denominación, comienza a generar diferentes entregables en el ámbito médico-científico, es decir, es un consejo que no inició de manera primaria con un alcance, con un enfoque hacia directamente lo que nosotros conocemos como la farmacovigilancia. Algunos de estos elementos que nos dan fe del trabajo de Sion, pues se vinculan con esta primera reunión que se hizo en Viena acerca de las discusiones que deberíamos estar teniendo en aquel momento, en 1959, respecto a las formas y las maneras que teníamos y que estaríamos esperando llevar a cabo ensayos clínicos controlados. De hecho, dentro de los trabajos y las aportaciones que se han vinculado hacia este consejo está este lanzamiento de un código de ética para llevar a cabo la investigación de medicamentos, la investigación clínica en seres humanos en el año, imagínense, de 1977, donde sin duda alguna muchos y muchas de las que están conectadas en esta transmisión, pues aún no habían nacido, empezando por mi querida Betty y por mi querida Yeli, que más adelante estará participando con nosotros. Es en 1982 cuando a través de la Organización de las Naciones Unidas, que esta ONU adopta este código de ética que desde CIOMS emanó. ¿Para qué? Para el tratamiento que se le daba a las personas que se encontraban en condiciones de privación de la libertad por haber hecho cosas no muy buenas, es decir, hacia los presos. Es en 1993 cuando de una forma, digamos, más consolidada, más establecida, es cuando CIOMS inicia un trabajo más fuerte, ahora sí, en materia de farmacovigilancia. Es por ahí de la década de 1990 cuando se consolida este trabajo que desde CIOMS se ha venido haciendo en esta materia y finalmente, por ejemplo, recientemente en 2016, pues se generaron unas nuevas directrices para los estándares o los esquemas de ética cuando se trata de investigación en seres humanos. Ahora, ¿qué es lo que busca este Consejo Internacional o este Consejo de Organizaciones Internacionales en Ciencias Médicas, el famoso CIOMS? Lo que busca, pues bueno, hacer del Consejo es poder, como ustedes lo pueden leer en pantalla, poder soportar y ser parte del proceso de avance en materia de salud pública. ¿A través de qué? A través de proveer orientación
tanto en materia de investigación de medicamentos, incluyendo sus componentes éticos, como en el desarrollo de estos productos médicos, de estos productos que se destinan para el manejo, el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades y, por supuesto, la evaluación de su seguridad. Este consejo pues está constituido por un secretario general y por una asamblea. El secretario general actual es el doctor Lenvit Ragó, él es el secretario general y su actual presidente ya desde hace varios años es el doctor y el buen amigo, nuestro querido buen amigo Gervé Lelue, que recientemente también fue pues el director del Uppsala Monitoring Center. Ahora, para nosotros, para los farmacovigilantes, pues hablar de SIOMS tal vez no resulta tan común, tal vez no resulta tan cotidiano, pero hablar de ICH y sobre todo los farmacovigilantes en Latinoamérica, pues puede resultar más común, más cotidiano e incluso más relevante. Pero desde estas perspectivas y desde estos trabajos que ha venido realizando SIOMS y que ha venido realizando ICH en materia de farmacovigilancia, tal vez una pregunta muy natural sería, ¿quién es quién en materia de farmacovigilancia? ¿Acaso es uno más que el otro? Y como varias de ustedes me conocen, simplemente a manera de romper un poco el hielo de estas situaciones tan científicas, les puedo decir que SIOMS es justamente quien ha dado el precedente para la construcción de las guías que nosotros conocemos en la actualidad en materia de farmacovigilancia creadas por ICH. Es a través del trabajo que ha venido haciendo SIOMS por varios años previos a la construcción de este módulo, el módulo E2, el módulo de farmacovigilancia en materia de ICH. Así es que ustedes van a poder ver, de hecho, si visitan la página de SIOMS, ahí está declarado y lo declaran con mucho respeto, por supuesto, que el hacer de la farmacovigilancia en las guías ICH descansa sin duda alguna en una muy buena magnitud a razón de que estas guías ICH se basaron en buena medida en los trabajos y sobre todo en las publicaciones que SIOMS llevó a cabo en esta misma materia. De hecho, ahí les estoy compartiendo el logo conmemorativo de estos primeros 70 años de esta organización, de este consejo que se cumplieron hace un par de años por ahí, antes de que pasara todo lo que ya conocemos. Hablemos ahora de los grupos de trabajo que se han generado desde este consejo. ¿Cuáles son esos grupos de trabajo? Importante mencionar que muchos de los entregables que se generan desde este consejo se derivan a razón de los grupos de trabajo que le dan vida a esta entidad. Y es en esta materia donde, digamos, de alguna manera, incluso en su misma página, SIOMS hace alguna suerte de antecedentes de grupos de trabajo en aras de mostrar quiénes son o cuáles son esos grupos de trabajo ya de base, aquellos que prácticamente comenzaron con el hacer de SIOMS y que se fueron sumando a ese hacer de SIOMS. Por ejemplo, uno de los grupos de trabajo de esta, digamos, categoría está el grupo de trabajo en relación a investigación clínica en aquellos entornos con recursos limitados. Este es uno de los grupos de trabajo que hacen parte del hacer de SIOMS. Está el famoso grupo de trabajo que se encarga de investigar y de desarrollar directrices e instrucciones para la evaluación de las lesiones o de los daños hepáticos que se inducen a consecuencia del uso de los medicamentos, los famosos eventos DILI. También está el grupo de trabajo de estas famosas de alguna forma consultas estandarizadas de Medra, las Standardized Medra Queries, que son parte de lo que hoy en día hacemos una y otra vez en los niveles pues ya un poco más avanzados del hacer de la farmacovigilancia. SIOMS ya venía trabajando en esto. Hay un grupo de trabajo en materia de seguridad de vacunas, un grupo de trabajo en bioética, también se encuentra un grupo de trabajo en este campo del metaanálisis, otro grupo de trabajo vinculado, por ejemplo, a minimización de riesgos, uno también vinculado a detección de señales y otro hacia la farmacovigilancia en vacunas. Digamos, estos son los grupos de trabajo base, esos grupos de trabajo que en buena medida han dado vida a los entregables de SIOMS en lo general, no solo en farmacovigilancia. Y hay algunos, digámosle así,
grupos de trabajo que se han generado recientemente, solo para contextualizar y hacer esta discriminación entre en lo que en la misma página de SIOM se menciona. Está el grupo de trabajo de participación de los pacientes en estos escenarios de desarrollo y atención médica. Hay un grupo de trabajo que se generó y se creó justamente para hablar de estos análisis que se hacen desde Medra, sobre todo en esta necesidad de agrupar las terminologías en aras de poder identificar elementos vinculados a la seguridad de los medicamentos. Hay un grupo de trabajo también que se enfoca en esto que, pues al menos en Latinoamérica, cada día resuena más y ya en otras geografías ya era un esquema y ya es un esquema más consolidado, que son los famosos datos del mundo real y las evidencias y las pruebas que se generan del mundo real. Este grupo de trabajo tiene el enfoque de poner este marco, sobre todo cuando se trata de la toma de decisiones regulatorias, y otro de los grupos de trabajo, digamos, recientes está vinculado con estas reacciones adversas cutáneas que se consideran graves, vinculadas al uso de los medicamentos, las famosas, al menos por decirlo de una forma en español, las famosas SCARS. Y dentro de otro de los grupos de trabajo tenemos uno que se vincula a estándares de formación, pero ojo, para profesionales de la salud que son parte del proceso del desarrollo de los medicamentos, es decir, de esta investigación de manera muy interesante. Esto es parte de lo que se hace SIOMS a nivel de los grupos de trabajo, y hay otro grupo de trabajo que se vincula con esas buenas prácticas de la gobernanza. ¿Para quién? Para esas instituciones, para esas entidades que llevan a cabo investigación sobre todo en seres humanos. Es así como SIOMS se ha venido configurando a manera y en relación a esas entidades, a esos digamos, elementos de recursos humanos, técnicos y científicos que le dan este aporte en la vida de la investigación y el desarrollo de medicamentos y también de otros productos de uso humano vinculado a el manejo, al tratamiento o a la detección de enfermedades, incluyendo la evaluación de la seguridad de los mismos. Esto en cuanto a los grupos de trabajo. Y aquí me gustaría preguntarles nuevamente a quienes están siguiendo esta transmisión, si ustedes ya conocían de estos grupos de trabajos, incluso si ya habían escuchado hablar de algunos de ellos, o si se trata de algo que desconocían y que de alguna manera estamos logrando acercarlos en estas primeras instancias. Por favor, déjenos saber su comentario, si es algo nuevo, si no es nuevo, si más o menos estaban familiarizados, etcétera, etcétera. Hablemos ahora de los entregables de estos grupos de trabajo, pero los entregables no solo en todo el ámbito o en el ámbito más amplio del hacer de SIOMS. Hablemos ahora de esta materia que nos trae aquí a esta sesión de Pharmacovigilance en español. Hablemos ahora de esas publicaciones, de esas guías, de esas directrices que desde SIOMS se han generado en materia de nuestro hacer profesional, que es la farmacovigilancia, y que para algunos de nosotros también es un hacer que nos da ese sentido de seguir trascendiendo en lo positivo hacia nuestra comunidad o nuestras comunidades. Y para ello, me gustaría, antes de contarles un poco más de estas publicaciones y de estas guías que seguramente algunos de ustedes también ya conozcan, me gustaría hacerles otra pregunta. Me gustaría que conversáramos un poquito más o que participáramos, interaccionemos un poquito más a través de los comentarios de esta transmisión. Me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cuántos documentos o guías de farmacovigilancia ustedes creen que este consejo ha publicado? Y para ello les quiero dar algunas referencias, porque si no sería medio injusto simplemente lanzar la pregunta y no darles una referencia. En la primera opción, les enlisto, si ustedes consideran que se han publicado, por ejemplo, de 1 a 5 documentos. Segunda opción, de 6 a 10 documentos. Tercera opción, de 11 a 15 documentos. O última opción, de 16 a 20 documentos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tan arduo o qué tan limitado o qué tan, digamos, constante o fructífero, o como lo queramos contextualizar, qué tan productivo ustedes creen que esté siendo o haya sido este aporte que hace SIOMS a la farmacovigilancia en materia de los entregables?
¿Qué opción creen ustedes que es la que hace más sentido con las aportaciones y los documentos que se han generado desde SIOMS específicamente para farmacovigilancia? De 1 a 5 documentos, de 6 a 10 documentos, de 11 a 15 documentos o de 16 a 20 documentos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen las y los farmacovigilantes que están siguiendo esta transmisión? Las leemos en los comentarios de esta transmisión que estamos haciendo a través de LinkedIn. ¿Cuántos creen ustedes? ¿Cuántos documentos? En qué sector, en qué rango ustedes creen que esté colaborando SIOMS en el mundo de la farmacovigilancia? Vamos a revisar esta respuesta. La respuesta de cuántas publicaciones o cuántas guías ha generado esta entidad en materia de farmacovigilancia es la siguiente. Se han generado alrededor de 20 documentos a lo largo de la consolidación del hacer de farmacovigilancia en este consejo. Se han generado alrededor de 20 documentos, de 20 guías de trabajo, de 20 entregables de cada uno de los grupos de trabajo o de algunos, digámosle así, manuscritos de algunas sesiones que se han tenido en materia de farmacovigilancia desde este consejo, son alrededor de 20 documentos. Honestamente, para mí, para Josué Bautista, para su servidor, cuando estaba haciendo esta presentación, me sorprendí porque yo tenía identificados alrededor de algunos 10 documentos de SIOMS en materia de farmacovigilancia que en varias ocasiones yo utilizo como referencia, sobre todo cuando quiero entender algo más en un nivel de detalle más profundo, porque a diferencia de lo que hace ICH, los documentos de SIOMS son documentos largos, son documentos de 60, 80, 120 páginas. ¿Por qué? Porque van muy al detalle, presentan contextos, presentan ejemplos de la vida real, lo cual lo hace, al menos para su servidor, muy atractivo. Pero cuando hice esta búsqueda, cuando hice esta investigación, me encontré con que son alrededor de 20 documentos generados por SIOMS. La verdad, bastante impresionante cómo SIOMS ha venido sumando al hacer de la farmacovigilancia en nuestro universo de los farmacovigilantes. Ahora, echemos un vistazo a estos 20 documentos. Sin duda alguna, no es intención hablar del contenido de cada uno de ellos en esta sesión. Para ello, tendríamos que organizar al menos 20 sesiones para hablar de cada uno de ellos. Algunos de ellos, por la temporalidad, probablemente ya no estén de alguna forma más que actualizados, ya no estén sincronizados con el hacer actual, pero muchos de estos 20 documentos les puedo decir que siguen siendo vigentes para los y las farmacovigilantes. Los primeros 5 documentos pues hacen referencia por ahí al año de 1983, que les tengo que decir que me dio mucho gusto encontrar este documento, porque es el año en el que su servidor llegó a este mundo en 1983. Y miren, el primer documento vinculado con el hacer de la farmacovigilancia se trató o fue destinado o vinculado a describir los requisitos o los criterios que se deberían de seguir en materia de seguridad para el uso de nuevos medicamentos o de agentes de diagnóstico en el hombre. Esto fue un documento publicado en 1983. He de decir que en este sentido, pues estos documentos en su mayoría están publicados en el idioma inglés. Hay algunos que están publicados en otros idiomas, pero es muy limitado, o están en japonés o en chino. Por ahí hay uno solo que está publicado en español, que en un momento más les diré cuál es, pero el resto está publicado en el idioma inglés. Después vino otro documento, un par de años después, que es el de la evaluación y el monitoreo de los efectos adversos a los medicamentos, y en 1987 se crea uno de los documentos pilares del hacer de la farmacovigilancia. De hecho, es un documento que es consecuencia del trabajo del grupo de trabajo 1 en materia de farmacovigilancia, y se crea este documento de pues estos elementos internacionales para llevar a cabo el reporte de reacciones adversas a medicamentos. Y a partir de ahí se vinieron generando otra avalancha más de documentos como los que ustedes
están viendo en pantalla. De hecho, uno de los aportes muy interesantes también desde CIOMS es que se construyó en 1992 esta guía de los reportes periódicos de seguridad. También en este viaje a lo largo de los años hay documentos magníficos como el de la preparación de la información core de seguridad y clínica de medicamentos, un documento que nos da mucho contexto ahora de cómo construir, cómo trasladar lo que se ha evaluado, lo que se ha colectado a lo largo del desarrollo del medicamento, justo a una monografía en sus componentes básicos de los datos de seguridad. Hay otro documento de 1998 que es el de la evaluación del balance beneficio-riesgo para medicamentos comercializados, un documento que les recomiendo leer, de verdad, nos habla de una manera muy interesante, pero sobre todo clara y concisa, de qué elementos podemos nosotros implementar cuando se trata de este proceso que da vida a los esquemas actuales de farmacovigilancia. Y así se vinieron generando otra serie de documentos hasta el año de 1999, entrando en la década de los 2000, pues se generaron algunos otros entregables vinculados a estas famosas pues queries o búsquedas estandarizadas dentro de Medra, pero también hay un documento muy especial que también les recomiendo leer, que es el de el manejo de información de seguridad, pero en escenarios de investigación clínica, publicado en 2005. Es un documento bastante interesante también y sobre todo útil porque nos contextualiza ahora el hacer de la farmacovigilancia desde la investigación clínica, porque usualmente, y hablo por mí, varios elementos del hacer de la farmacovigilancia, en mi experiencia como farmacovigilante, se determinaban en materia de los ejercicios de una vez que está ya comercializado y disponible el medicamento o el producto en cuestión. Y cuando se hablaba del manejo de la información de seguridad en sus estadios de investigación y desarrollo, pues se limitaba mi entendimiento a la colección de eventos adversos graves y pues el reporte de estos de alguna forma con ciertas características. Esta guía abre ese panorama. También, por supuesto, así como sucede en las guías ICH, está un elemento vinculado, un entregable vinculado a la generación de los DSURs. Y ojo, dentro del mundo de CIOMS hay un documento que nos habla de la detección y el manejo de señales de seguridad. Es por ahí del 2012 que inclusive se creó un documento especial, una guía especial para términos de farmacovigilancia en materia o vinculados con las vacunas. Y el hacer de este consejo ha venido pues creciendo y generando información, incluso con una actualidad mucho más provechosa y positiva en comparación a ICH, donde varias de las guías ICH pues datan igual de la década de los 90 y a la fecha no han sido actualizadas. De hecho, como ustedes pueden ver en pantalla, pues hay algunos documentos que ICH no considera, como puede ser este proceso de, en específico, la evaluación y la comunicación de seguridad cuando se trata de vacunas, por mencionar algunos de estos, digamos, entregables que se han generado desde CIOMS. Así es que, pues, este es el universo que tiene CIOMS para el hacer de la farmacovigilancia disponible para nosotros. Pero antes de cerrar mi participación, me gustaría hablarles desde lo que en términos de la evaluación de su servidor se ve al futuro, a un futuro que ya nos alcanzó. ¿Qué se ve en ese antecedente de la visión al futuro desde el hacer de CIOMS? Considerando que, como ustedes han podido dar fe, por varios años, por ahí desde 1983 hasta el 2000, hasta el 2017, 2016, CIOMS ha venido generando importantes trabajos, importantes entregables. Pero ¿qué sigue desde CIOMS en materia de farmacovigilancia o qué se ha venido generando? ¿Qué se ha venido generando sobre todo en esta década? En la década del 2020, una década que se caracterizó pues por estos ámbitos de la pandemia de COVID-19. Solo para poner en contexto algunos de los elementos. Por ejemplo, es bien sabido, y para quien no lo tenga tan cercano, en 2021 se generó una
una publicación vinculada a un glosario de términos, de conceptos en materia de farmacovigilancia. Un glosario que se publicó por ahí del mes de marzo, en donde tenemos prácticamente 80 páginas del puro hacer conceptual de la farmacovigilancia. Y además, de manera muy interesante, integran algunos otros elementos conceptuales para poder explicar la definición actual. Muy, muy, muy interesante y recomendable. Pero también, por ejemplo, en este año, en el 2022, se lanzó un curso justamente vinculado a este tema de la evaluación de los daños a nivel hepático que generan los medicamentos a razón de estos eventos DILI. Se lanzó un curso virtual en el 2022 donde ustedes pueden ingresar a ese curso virtual. Este curso virtual se generó y se lanzó en colaboración con el Uppsala Monitoring Center y, ojo, no menos importante, como también lo pueden ver en pantalla, se ha creado un nuevo grupo de trabajo en este año, el grupo de trabajo 14º, que ahora estarán llevando a cabo ejercicios, esfuerzos en materia del uso de la inteligencia artificial en materia de farmacovigilancia. De hecho, la primera reunión de este grupo de trabajo ocurrió en el mes de mayo, recientemente, se llevó a cabo de manera presencial en Ginebra, y la siguiente reunión se estará celebrando en el mes de octubre, también en mismo Ginebra, y básicamente esperamos que en un par de años podamos obtener, o probablemente con este acelere que tuvo el mundo de los medicamentos y sus legislaciones, sea incluso en menos tiempo, un entregable como el que ya les he presentado en estos diferentes aspectos que ha generado SIOMS desde esta visión del hacer de la farmacovigilancia. Es así como les quiero dar las gracias y despedirme en este primer momento de ustedes, finalizando esta primera intervención. De verdad, los invitamos, la comunidad de Farmacovigilance en español, a que revisen la información, revisen la página de SIOMS para que puedan tener acceso a esta información, y nosotros por ahí ya estamos generando algunos esfuerzos para poner a disposición de ustedes, no las versiones en español, pero sí algún tipo de sesión y de materiales que les ayuden a, de alguna forma, aterrizar lo que en algunas de las guías que pudiesen ser más relevantes y sobre todo aplicables para Latinoamérica, debiésemos estar compartiendo para ustedes. Si les gustó esta presentación, por favor, déjenos saber sus comentarios, reitero, en esta transmisión, en la zona de comentarios de esta transmisión que estamos haciendo a través de LinkedIn. Con esto, dejo de compartir mi pantalla, vuelvo hacia la transmisión y pues muchas gracias y le cedo los micrófonos a mi querida Betty. No, Josué, muchísimas gracias a ti por la información que nos compartes. Estoy segura de que todos los farmacovigilantes hemos escuchado hablar de SIOM, sin embargo, la información y la contextualización de la misma que nos da el día de hoy nos deja un panorama más claro. Y para seguir hablando sobre este tema, permíteme invitar a nuestra colega Yeladi Barbosa, que nos estará acompañando el día de hoy. Ella es químico farmacéutica de la Universidad Peruana de Cayetano, especialista en farmacovigilancia y tecnovigilancia, tiene más de 6 años de experiencia profesional en diferentes sectores y miembro fundador de la Sociedad Peruana de Farmacovigilancia. Bienvenida, Yeli. Gracias, Betty. Muchas gracias por la invitación, Josué. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos perfecto. Josué y Yeli entonces nos van a estar acompañando para contarnos un poquito de lo que es la contextualización en lo que es la implementación de estas guías en nuestra región. Josué. Aquí estoy. Ok, perfecto. Solo que no quería estar estorbando la presentación de Yeli, y que yo diría que hagamos una cara así como no movernos tanto para podernos tomar un print screen, porque les tengo que decir que estamos 3 de los fundadores de Farmacovigilance en español, y eso pues nos parece que nos pone muy contentos, así es que gracias nuevamente, Yeli, por atender siempre a estos
estas convocatorias que hacemos desde este grupo de trabajo y por estar siempre dispuesta a colaborar, así como el resto del equipo que se recordarán desde un principio, pues hablábamos que son grandes profesionales, grandes personajes de la farmacovigilancia en la región y en sus correspondientes países, y ya nos iremos viendo cada día más a cada uno de ellos. Por ahí estamos ya trabajando en algunas otras iniciativas, pero ya guardo silencio porque estoy hablando de más y prometí no hablar de más, y dejo que Betty lleve a cabo este siguiente momento. Ok, y para todos los colegas que nos acompañan, si por favor nos dejan saber en el chat también de dónde nos están acompañando, y estoy seguro que ustedes también tienen experiencias también que podríamos ver más adelante. Entonces, para compartir un poquito entonces sobre cómo es la tropicalización hacia nuestra región de este tema, entonces si ustedes nos pueden contar, Josué y Yeli, en sus países, estas guías se han revisado y utilizado para lo que es estructuración de los marcos regulatorios y primero que nos cuenten un poquito cómo han visto ustedes este trabajo desde el marco regulatorio de los países. Gracias, Betty. Yo aquí, Josué, te gané. Primero agradecerte, Josué, por la invitación, Betty, también por la invitación y la increíble moderación de este evento. Creo que es importante lo que Josué nos ha traído. Sí, algo que resaltó mucho de lo que compartiste es que hablamos mucho de ICH y qué importante resaltar que mucho del trabajo de ICH que plasmamos en la parte regulatoria y que pues nos guían en todo este proceso de farmacovigilancia, vienen de todos los grupos de trabajo y de todas las publicaciones que ha hecho Science a lo largo del tiempo. Entonces, me pareció súper importante resaltarlo también porque no lo conocía tampoco y sí, pues tiene a razón de ser ahora todo ese trabajo que vemos en ICH, ¿no? La tropicalización aquí, pues sí, definitivamente las guías que nosotros tenemos y, y la normativa que nos rige dentro de Perú vienen alineados en gran parte a lo que ICH tiene y pues como viene de Sion, entendería que sí también viene plasmado mucho de lo que se viene trabajando, ¿no? Y para contextualizar un poquito más, aquí en Perú nosotros tenemos dos autoridades regulatorias, uno que viene pues teniendo un monitoreo o regulación en todo lo que son los ensayos clínicos que se desarrollen aquí en Perú, que se llama INS, Instituto Nacional de Salud, más conocido como INS por sus siglas, y por otro lado tenemos la autoridad sanitaria que ve toda la parte de post-comercialización de los productos farmacéuticos, llamada DIGEMIT. Y pues en relación ambas definitivamente tienen lineamientos que nos permiten revisar y tener estas publicaciones plasmadas dentro de nuestra regulación local. Sí, ahí responde. Muchas gracias, Yeli. Sí, adelante, Josué. Pues me parece muy interesante el punto de partida de estos minutos de conversa, porque sí, si bien es cierto que como bien menciona Yeli, nuestras legislaciones en la mayoría, hablo por México y por algunas otras de las cuales he tenido oportunidad de revisar y de estudiar sobre todo, la influencia ICH es bastante predominante, pero me parece que justamente a razón de esa influencia ICH es que creo que no hemos, digamos, logrado estar en el momento que nos merecemos estar. Por ejemplo, en ICH no hay ningún documento que precise los esquemas para detección de señales. Y cuando revisamos nuestras legislaciones en Latinoamérica en materia de farmacovigilancia, de un trabajo que su servidor hizo simplemente a raíz de mi ociosidad, de no poder dormir, ninguna de las entidades en Latinoamérica regulatorias tiene alguna instrucción, alguna publicación donde le dé, no que le diga cómo hacerle, siquiera que le dé alguna idea general de cómo debería estar
siendo ejecutado en sus aspectos más generales el proceso de detección de señales de seguridad. Probablemente varios podemos decir, pero Josué, eso se declara en el esquema vinculado con los reportes periódicos de seguridad que tienen un componente, sí, pero ahí lo que declaramos es el desenlace de la ejecución del proceso y como tal no hay un marco que nos ayude, sobre todo a las industrias meramente o predominantemente locales o regionales, para poder entender los contextos de la relevancia que tiene el proceso de señales de seguridad. Esto es lo que yo pudiese sumar hacia esto que ya bien comenta Yeli. Sí, y Josué, si me permites también ahí y agregar, es muy cierto lo que comentas. De hecho, aquí en Perú tampoco tenemos, pues digamos, una guía que nos permita eh, estos aspectos prácticos de la detección de señales en farmacovigilancia, que sí, pues lo has presentado dentro de estas publicaciones del SIOM, que vendrían súper bien porque estamos en un proceso, pues aquí de certificación y de robustecimiento, digamos, del sistema de farmacovigilancia en cada una de las de los rubros que existe, principalmente en la industria farmacéutica, y nos vendría súper bien que esto también se pueda plasmar, implementar aquí, ¿no? Y además de eso también le sumo, si me permiten, lo de la evaluación de balance de riesgo-beneficio que también se nos pide el desarrollo aquí dentro de las actividades, pero tampoco existe una guía plasmada y veo pues que SIOM sí nos trae un lineamiento que nos puede ayudar localmente, ¿no? Claro, muchísimas gracias a a ambos. Y en este proceso, ¿cuáles consideran, digamos, que son las guías que más nos han venido a fortalecer como farmacovigilantes? Sabemos que todas las guías son muy importantes y todas nos aportan, pero ¿cuáles considerarían que nos vienen a robustecer más los procesos que estamos llevando en nuestros países? Si quieres, empiezo, mi querida Yeli. Creo Dale. que ya lo hemos mencionado muy claramente. Si de estos 20 documentos, si pudiésemos priorizar, a su servidor le parecería que deberíamos empezar por estos dos, el de gestión de señales de seguridad, sin duda alguna, y también el de la evaluación del balance beneficio-riesgo, porque nuevamente se encuentran descritos en un documento de gran valor que es el reporte agregado, el IPS, como le queramos llamar, el PIBRER o el PSUR, pero no hemos encontrado marcos que le permitan entender, reitero, sobre todo a los farmacovigilantes que no hacen parte de estos ecosistemas internacionales, donde en compañías de presencia internacional hay equipos dedicados solo a ese proceso, en donde ellos no se enfrentan, digamos, a estos retos de entendimiento y de falta de información, etcétera, etcétera. A mí me parece que esos pudiesen ser dos de las prioridades que deberíamos estar abordando en esta digamos, evolución natural que necesitan tener nuestros sistemas y que se están, sin duda alguna, que están ocurriendo. Solamente por hablar un poco de esta gran evolución, pues en Latinoamérica es bien sabido cómo de la mano del Uppsala Monitoring Center se han venido implementando los esquemas de transmisión electrónica de los datos de seguridad a través del trabajo de Vigiflow y luego el Vigiflow y luego e-reporting en su módulo o en su versión 2 que también ya tiene un módulo incorporado para la industria, todo esto de la mano del gran trabajo de el doctor Salvador, que también le mandamos un saludo desde acá y que esperamos que en algún momento nos acompañe. Entonces, sí se ha estado trabajando con esto, me permitiría precisar que no es que no lo estamos haciendo, pero ya desde este aprendizaje que hemos logrado obtener en estos años y en el momento en el que nos deberíamos estar posicionando, a mí me parecen que esos dos documentos, esas dos directrices debiesen ser algunas de las prioridades que tendríamos que nosotros sumar a nuestra agenda cuando venga una siguiente ronda de evaluación de nuestras directrices, sobre todo para aquellas que recientemente han sido publicadas, probablemente sea bastante disruptivo, como recientemente pasa en el país de mi querida Yeli, que apenas están en el proceso de la evaluación y la implementación ya en términos más prácticos, más consolidados, y venir y moverle a eso pudiese ser un poco riesgoso, pero reitero, no dejarlo de ese mapa de acción o de ese foco futuro de acción para poder estar en donde nos merecemos estar. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que comenta y sumado a eso, solo agregaría
que sí se vienen plasmando a través de la ICH, vuelvo a repetir, porque no se referencia como tal estos grupos, estos documentos, estas publicaciones como SIOM, pero a través de la ICH se referencia mucho todo el marco regulatorio que se tiene tanto para la regulación de ensayos clínicos, donde se trabaja todo el core de la información de ensayo clínico y está normado y se trabaja a través de estos lineamientos que publica también SciOms. Y por otro lado, IGEMIT, que también referencia mucho la ICH y trabajamos con estos documentos que también tienen como publicación dentro del SciOm. Y no sé si esperaría tanto en tropicalizar pues estos aspectos generales y prácticos y estas dos guías que sí ayudarían de alguna forma a seguir robusteciendo, porque sí tenemos aquí en Perú ese proceso de implementación y ahora la certificación. Pero sí, a mi opinión, creo que nos vendría súper bien tener unas guías, unas pautas para aterrizar estos dos puntos que menciona eh, Josué también en este proceso de implementación paralelamente, ¿no? Si aquí veo que nos acompañan de diferentes países, México, Perú, Costa Rica, Brasil. Por favor, también si tienen consultas y las quieren poner en el chat, aquí nos dicen igual que una colega nos indica que es especialista en temas médicos farmacéuticos y que le está resultando muy útil la información que se le está dando. Entonces, si tienen alguna consulta y demás, pueden ponerlo en el chat y la vamos viendo en el proceso. Claro. Si yo pudiese sumar el wish list del hacer de los farmacovigilantes, si me permite Betty y Yeli, ya teniendo las prioridades conversadas un poco más, uno de los elementos que hemos visto y que me parece ustedes pueden dar fe mucho mejor que yo, se vincula con el etiquetado de los medicamentos. Pareciera que el etiquetado es algo que ya es muy claro para todos los universos, hablando ahora de que ya está en Disney disponible la película de Doctor Strange y que soy fan ahora de esas películas. Pareciera que ya todos estamos muy entendidos de los alcances del etiquetado, pero si regresamos un poco más, si damos 2 pasos atrás, observaremos cómo no necesariamente estamos entendidos de cómo se vincula un esquema o un elemento o un riesgo de seguridad con el etiquetado. Algunas veces confundimos lo que es una precaución con una contraindicación, algunas veces una falta de información la consideramos que es una contraindicación y eso pues no suma a todo el trabajo que hace la farmacovigilancia. De hecho, de alguna forma lo limita. ¿A qué voy con todo esto? Creo que si pudiésemos adicionar una digamos, propuesta que involucre no solo a farmacovigilantes, sino a los otros equipos responsables de la construcción y la revisión de los etiquetados, a poder tratar de al menos sentar las bases de un entendimiento común de qué se esperaría reflejar en el etiquetado, sobre todo cuando se tratan de estas preocupaciones de seguridad. ¿En aras de qué? De poder cerrar ese círculo virtuoso que estamos nosotros intentando cerrar desde la farmacovigilancia. Muchísimas gracias, Josué. Sí, y creo que cuando todos escuchamos y sobre todo que estamos en este ámbito de farmacovigilantes, cuando escuchamos del SIOMS, lo primero que se nos viene a la mente es este SIOMS Forms, ¿verdad? Es el primero y a veces creemos que solamente esta es la información y SIOMS es el form y cuando nos damos cuenta de este tema es mucho más amplio, hay muchas mayores guías y tal vez estoy viendo aquí que muchos colegas son nuevos en ámbito, no han escuchado hablar de SIOMS por los comentarios que nos ponen y demás, y tal vez si nos vamos a lo más básico de esto, que es por así decirlo, el SIOMS Form. ¿Cómo ven ustedes el desarrollo de la información que se pide en cada uno de los países? ¿Han podido tropicalizarse hacia estos SIOMS Forms? ¿Se cuentan, eh, eh, se hacen modificaciones al mismo o cómo se realiza para poder comentarle a los colegas? Pues sí, gracias Josué. Por aquí, pues es súper interesante y real lo que dices. Lo primero que se nos cruza cuando hablamos de SIOM, eh, pues aquí en Latinoamérica principalmente es el formato, ¿no?
Y vuelvo a recordar un poco esa contextualización aquí en Perú, que tenemos las dos entidades que rigen, una ensayos clínicos y la otra postcomercialización, pues creo que se identifica más esta entidad que regula todo lo que es ensayos clínicos, envuelta en este formato porque lo acepta, lo solicita para algunos tipos de reacciones adversas llamados SUSAR, los que no son esperados y serios, y pues en esa línea de ideas realmente ellos sí están como más envueltos en eso, ¿no? Como lo mencionó anteriormente Josué, ya para el lado de postcomercialización, Digemit pues está liderando un proceso de implementación con el E2B, entonces ya se quita un poco este personaje principal que nos acompañaba durante el sometimiento, que es el SIOM, sino nos vamos al E2B para el sometimiento, entonces ya no tenemos como la presencia de este documento en la parte de post-comercialización. Sí, respondí la pregunta, si no, con todo gusto. Gracias, nos quedó súper claro. Sí, en complemento yo diría que el Sions Form pues vino a cubrir una necesidad que por ahí de 1985 existía, que era contar con un esquema estandarizado para notificar información de seguridad a las agencias reguladoras. Y desde esa perspectiva, pues sentó este precedente tan importante de evaluar qué otras formas teníamos de comunicar esta información de seguridad a las agencias. En Latinoamérica, pues bueno, me parece que este Sions Form que para muchos fue nuestro primer acercamiento a la farmacovigilancia, sobre todo quienes trabajábamos o empezamos a hacer farmacovigilancia en compañías internacionales, que iniciamos haciendo procesamiento de casos y lo primero que te decía tu jefe o tu manager, no es que hay que bajar el SIOMS o hay que descargar el SIOMS o pedirlo para que puedas hacer el formato local y presentar la información a la autoridad. Entonces, desde esta perspectiva, fue un elemento que sin duda alguna sumó, pero bueno, como el proceso de la farmacovigilancia viene evolucionando muy afortunadamente, y con esta implementación, reitero, que ya mencionaba Yeli, de los esquemas de transmisión electrónica en lenguaje 2B, en formato XML, pues parece que este Sions Form pues va a pasar a nuestro museo de la farmacovigilancia, ¿no? A ese museo donde podamos imprimir un formato, donde a lo mejor en algunos escenarios también el Sions Form se le daba al investigador de manera muy primaria y lo veíamos todo llenado y rayoneado con lo que el investigador en aquel momento consideraba conveniente. Creo que ese es uno de los elementos que, pues, estará en ese museo que por supuesto nos dio el precedente de cómo evolucionar y de cómo hacer no solo más eficiente, sino más inteligente el intercambio de la información de seguridad. Muchísimas gracias a ambos. Entonces, ahorita les dejo el micrófono abierto nada más para unas palabras de cierre por parte de ustedes. Adelante, Yeli. Gracias, Josué. Qué importante que nos traes este tema. Te agradezco mucho la invitación, la confianza y pues contarles un poco que aquí en Perú todo este proceso de implementación y de robustecer la farmacovigilancia viene de la mano también con conocer estos documentos. Entonces es re importante traer estos temas a la mesa, ¿no? Les agradezco mucho. Gracias, Betty, por la invitación. Y nuevamente, Josué, disponible al servicio. Gracias, Yeli. Te voy a tomar la palabra cuando ande por allá porque ya se me antojan unos ceviches y unos ricos pisco sour que ahí para los colegas que se conectan desde Chile, todavía seguimos con el debate de dónde es el pisco sour. ¿Es de Perú o es de Chile? Yo les diría, a manera de reflexión, Betty y resto de la audiencia, que esto que hemos conversado hoy aquí es bajo un ámbito de construcción, un ámbito de sumar. De ninguna manera tiene la intención de señalar qué no estamos haciendo, sino de señalar qué más podemos estar haciendo en favor de esta materia que ha venido a mostrar en estos ámbitos de pandemia, una vez más, el valor de hacerla desde las mejores prácticas, desde los mejores sitios, escenarios, etcétera, etcétera. Así es que
en la experiencia de su servidor, para todos aquellos que están interesados en conocer un poco más los hilitos del hacer de la farmacovigilancia, esos hilitos que hacen grandes diferencias, los invito a que se ingresen a la página, que accesen a la página de SIOMS. De hecho, lo vamos a dejar aquí en los comentarios, nada más para hacerles un poco más fácil el trabajo. Ingresen a la página de SIOMS, exploren lo que hace cada grupo de trabajo, accesen a estas guías, a estos lineamientos, y en sus ratos de ocio, que son los que caracterizan a las y los farmacovigilantes, sobre todo en días festivos cuando no nos toca revisar el mailbox, revisen esta información y verán cómo se van a seguir encantando, al menos hablo desde mi experiencia, en el hacer de la farmacovigilancia. Muchísimas gracias por esta invitación al equipo de Farmacovigilance en español. Gracias, Betty, por esta cordial y sobre todo muy exitosa gestión de la sesión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos y a todos los colegas que nos acompañaron. Como vimos, farmacovigilancia es un proceso que sigue desarrollándose, sigue evolucionando. Vienen cambios muy importantes en el quehacer y esperamos, y como vimos en el futuro, están todavía saliendo guías, el uso de inteligencia artificial que va a cambiar mucho el proceso como lo venimos desarrollando. Y también los invito a seguir acompañándonos en estas sesiones de farmacovigilancia en español, donde estaremos desarrollando temas de su interés. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y buenas noches a todos.